arrupense, este 23 de abril celebramos un año más la Feria del Libro y la Maratón de la Lectura. Este es un año peculiar, ¿verdad? Un año diferente. El año pasado, debido a la pandemia, no pudimos celebrarlo, es una de las fiestas grandes de nuestra institución de las que perdimos. Este año hemos querido retomarlo, pero a diferencia de años anteriores, la Feria del Libro solamente está preparada para los estudiantes que tenemos aquí en semipresencial. Este año no tendremos ventas, sino solamente los libros que se van a exponer para que los jóvenes puedan llegar y elegir algunos que les interesen y puedan leer. Pero la Maratón de la Lectura es algo también que venimos realizando desde inicio del siglo XXI. Ahí por el año 2001 se comenzó en este colegio a hacer la Feria del Libro y la Maratón de la Lectura. Sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro? Y la respuesta es, allá por 1926 en España, se propuso el 23 de abril como Día del Libro para conmemorar la muerte de uno de los escritores clásicos de la literatura española, como lo es Miguel de Cervantes Saavedra, con su obra El Quijote de la Mancha. Esta fecha, ya en 1926, había sido aprobada en España por el rey Alfonso XIII y a partir de allí se comenzó a celebrar la Feria del Libro. En el caso de España, el 23 de febrero coincide en una de las comunidades autónomas, como es Cataluña, con el Día de San Jordi. Por lo tanto, en Cataluña, el 23, además de celebrar el Día del Libro, se celebra el Día de San Jordi. Y hay una tradición muy bonita que muchas personas en esta fecha regalan un libro y una rosa, porque hay una historia, una leyenda legendaria de que San Jorge defendió a una joven princesa matando a un dragón y cuando la sangre de ese dragón cayó a la tierra, de esa sangre mezclada con la tierra salió una rosa roja. Entonces la princesa en agradecimiento se la dio a Jorge, ¿verdad? Y a raíz de esa historia legendaria, en Cataluña se regala una rosa. Algunos dicen que se celebra el Día de los Enamorados. Entonces, esa tradición catalana se ha extendido casi por toda la península ibérica. Nosotros aquí en El Salvador no tenemos esta tradición, pero al ser un colegio español creo que es bueno conocer un poco de esto. ¿Por qué celebrar el 23 de abril el Día del Libro? El 23 de abril de 1616 murió en España Miguel de Cervantes. Esa misma fecha, en Inglaterra, murió William Shakespeare, un gran dramaturgo, ¿verdad?, de esa época isabelina. Pero también en España, aunque no era español 100%, murió el Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega fue un criollo, era hijo de una princesa inca y de un soldado español. Él, siendo muy joven, su padre lo envió a España para que estudiara. Se incorporó allá se incorporó como soldado, participó en varias guerras, ¿verdad? Y él terminó muriendo en España, ya nunca volvió a su tierra natal, que era Perú. Entonces, coincidencias del destino o simplemente, bueno, no sé, algo que llama la atención, ¿verdad? 3 escritores emblemáticos, al Inca se le conoce menos, pero fue un escritor importante de conocer para nosotros como latinoamericanos. Y como menciono, curiosamente allá en Inglaterra murió Shakespeare, en España Cervantes y un escritor latinoamericano, como sería el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, desde 1975, si mal no recuerdo, la UNESCO acordó celebrar el 23 de abril el Día del Libro, y en los últimos años se le ha agregado algo más, el Día del Libro y los derechos de autor.
algo muy importante, ¿verdad? Que en nuestra sociedad a veces no tenemos en cuenta. Copiamos información, bajamos información de internet y no ponemos la bibliografía de donde hemos tomado esa información. Todo lo que está escrito tiene un autor y debemos respetar esos derechos. En España, en la Academia de Bellas Artes se realiza la Maratón de la Lectura, que comienza todos los años en la medianoche del 22 de abril y termina a la medianoche del 23. Son 24 horas de lectura de la obra El Quijote de la Mancha ininterrumpidamente. Allí llegan grandes personalidades de las artes, de la cultura, llegan cantantes, artistas, personas, cualquier persona que quiera leer llega y es totalmente eso, una maratón. Nadie se detiene, nadie se presenta, solamente se llega, se lee un fragmento y después uno tras otro, ¿verdad? Entonces, eso es una maratón de la lectura y es lo que hemos intentado hacer nosotros aquí en el colegio durante estos años, una mini maratón con nuestros estudiantes. Como Colegio Español Padre Arrupe los invitamos a que disfruten de las actividades que tenemos preparadas para ustedes en toda la jornada de este viernes. Mi nombre es Fernando José Melgar Beltrán. El grillo y la luna. Un grillo cantaba cri cri muy contento, mirando a la luna en el firmamento. Cri cri le cantaba, eres la más bella. Y la luna reía junto a las estrellas. Cri cri le cantaba, eres tan hermosa. Y la luna brillaba, creyéndose diosa. Yo me llamo Briana de Benítez de Quintanilla y voy a iniciar 3. Comienzo con la letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, E, I, O, U. A mí me gusta el verano, a mí me gusta el sol, a mí me gustan los helados, fresa y chocolate y limón. Tiene como pero no es un pez, tiene corona pero no es un pez, que es piña. El príncipe E, y ahí la princesita O, y ahí hay una A, la princesita O, y la princesita I, y ahí hay una A, la princesita I, y la princesita O, y el U, la princesita I, la princesita O, el príncipe E, la princesa A. Mi nombre es Andrea Paola, de 6º año de vida, y les voy a leer la obra El Pastor Mentiroso. El título se llama El Pastor Mentiroso. Pedro era un joven pastor que todos los días llevaba el rebaño a pastar a unos prados en los que las ovejas podían correr y comer hierba fresca. Pero hacer de pastor era un trabajo demasiado tranquilo y Pedro se aburría un poco. Aquel era el único problema con el que el joven se encontraba día tras día. A veces se entretenía observando desde lo alto cómo los campesinos trabajaban en sus campos. Desde ahí los veía como si fueran figurillas de un pesebre.
Un día, para distraerse, a Pedro se le ocurrió hacer una broma. Aquellos campesinos de pronto se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡el lobo que viene, el lobo! Los campesinos abandonaron sus labores y salieron disparados para ayudar a Pedro. Corrían enloquecidos porque sabían lo terrible que puede ser un lobo atacando las ovejas. Pero cuando llegaron arriba, encontraron a Pedro riendo como un loco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido se lo han creído! Y solo era una broma. Muy enfadados, los campesinos dieron media vuelta para volver al trabajo. Pero cuando ya casi habían llegado a sus campos, volvieron a oír: ¡socorro, ayuda! Ahora va en serio, el lobo que viene, el lobo. Y sin pensárselo 2 veces, los campesinos volvieron a subir corriendo a la montaña para ayudar a Pedro. Cuando llegaron arriba, cansados a más no poder, Pedro no paraba de reír. ¡Ja, ja, ja! Se lo han vuelto a creer y solo era una broma. Sin embargo, un día sí que apareció el lobo. Pedro, viendo cómo se acercaba al rebaño y comenzaba a atacar las ovejas, no paraba de gritar: ¡el lobo! ¡El lobo! Esta vez es cierto, por favor, ayuda. Pero los campesinos, que estaban hartos de las bromas de Pedro, se decían unos a otros: esta vez no nos engañarán. Ahora ya sabemos que es una bromista. Y el lobo, después de dejar malheridas a unas cuantas ovejas, se llevó a la que quiso. Así fue como nadie creyó en Pedro el día que dijo la verdad. Fin. Tío Morocco, Moroccoy, y el concurso. Tío Morocco, Moroccoy, encontró a su sobrino Elías Erizo, un atareado, buscando. Ayuda, tío Morocco. Necesito plantas y semillas para ganar el concurso del hogar más lindo. Claro que sí, sobrino, tengo semillas de algas marinas que se ven preciosas cuando las muevas las olas. ¡Ay, tío Morocco!, dijo Elías Erizo, sí, donde yo vivo no hay mar. ¡Ay, comprendo! Tengo unas esbeltas palmas de cera que se asoman por encima de la neblina de la montaña. Pero tío, yo vivo en es cálido y seco. Se marchitarían las palmas que necesitan húmedas y frío. Ya empiezo a entender.
Tú vives en el bosque seco tropical. Eso es tipo, con grandes ceibas, árboles espinosos y son todo el año. Y con nosotros viven también los cactus que tienen púas como yo. Entonces el agua escasea por tus alrededores, dijo el tío Morocco. Así es, tío. Por eso no nos acostumbramos a beber el rocío en la mañana. Le dejamos brillas y el sol y salimos con la luna cuando la noche está fresca, pues necesitas semillas de verdaderas que amas el calor en penos que florecen amarillos y árboles de flores rojas. Gracias, tío, quedará lindo mi hogar y ganaré el concurso y cuál es premio Elías. Saber que el lugar que uno ama y cuida es el más hermoso del mundo. Érase una vez un pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de un bosque. El pastor era bastante mentiroso y le gustaba gastar bromas pesadas. Cerca del bosque, otros pastores cuidaban también sus rebaños y el pastor bromista decidió gastarles una broma. Entonces empezó a gritar: ¡socorro! ¡Ayuda! ¡Que viene el lobo! Los otros pastores acudieron corriendo para ayudar a su compañero y lo encontraron en el suelo revolcándose de risa. No les hizo ninguna gracia la broma y le advirtieron que nunca más debía hacer algo así. Pasado un rato, el pastor bromista quiso reírse otra vez de sus amigos y volvió a gritar: ¡ayuda! ¡socorro! ¡ayuda! ¡que viene el lobo! Y los pastores fueron corriendo para ayudarlo y lo encontraron de nuevo muerto de risa. Los pastores estaban cansados de tantas mentiras y se marcharon muy enfadados. Cuando llegó la noche, el lobo apareció de verdad. Entonces el pastorcito, muy asustado, empezó a gritar: ¡socorro! ¡ayuda! que viene el lobo! Pero en esta ocasión nadie le hizo caso, pensando que se trataba de otra broma pesada. Cuando el lobo se fue, el pastor se sintió muy apenado por las ovejas que había perdido. Los otros pastores, al enterarse de lo ocurrido, con tristeza le dijeron: si una persona dice muchas mentiras, es posible que el día que diga una verdad, nadie le crea. Este título se llama Poesía para compartir. Espero que lo disfruten. Perezosos dormilones aman la blancura grata de los tibios almohadones y desdeñan a la rata que rasguña los rincones. Ya se estiran soñolientos e hincan sus uñas sin filo en los bordados asientos. Ya se acurrucan y el hilo siguen de sus pensamientos. Siéntanse frente a la hoguera donde la olla trapea y alza a servir la tetera.
con una oreja tendida hacia los ruidos de afuera, mientras sus entrecerradas pupilas observan con fijeza las endiabladas piruetas que en el fogón hacen las llamas de Navidad. Manuel Magallanes Moore, Gatos Vivos. Es el amor. Según abraza, brasa nieve a veces. Puro hielo. Hielo es a quien pedir yo consuelo. Solo y saco poco de su escasa casa. Es un ardor que a quien traspasa. Pasa y como yo a veces, paselo. Celo es un pleito. No hay apelo. Pelo es del demonio que la amasa masa. Francisco de Quevedo. Soneto difícil. Fragmento. Gracias. Novia del campo amapola, novia del campo amapola, que estás abierta en el trigo. Amapolita, amapola, ¿te quieres casar conmigo? Te daré toda mi alma, tendrás agua y tendrás pan. Te daré toda mi alma de galán. Tendrás una casa pobre, yo te querré como un niño. Tendrás una casa pobre llena de sol y cariño. Yo te labraré tu campo, tú irás por agua a la fuente. Yo te regaré tu campo con el sudor de mi frente. Amapola del camino, roja como un corazón, yo te haré cantar al son de la rueda del molino. Yo te haré cantar y al son de la rueda dolorida te abriré mi corazón, amapola de mi vida. Novia del campo amapola, que estás abierta en el trigo. Amapolita, amapola, ¿te quieres casar conmigo? Poemas del universo. Un poema. Un poema no es un pájaro, sino el vuelo de los pájaros. No es la nube, sino la canción de las nubes. Un poema es una casa abierta, con puertas y ventanas despiertas. Un poema no es la flor, sino el aroma de las flores. Un poema no es un verso, sino el universo. La increíble Navidad de Rito Halley. Después de unos días, de un par de semanas, un mes acaso, pierde el cometa su atractiva cabellera y el cabo sideral se aleja, para que tú puedas vivir con él en una lámina, para que tu vida real se parezca cada vez más a su fotografía, para oír como los niños recuerdan a sus padres, si estos lo vieron, y aún así si sus abuelos, si vieron 2 veces pasar por el cielo el mismo cometa. El rey sin corona. Esta historia pasó hace muchísimo tiempo cuando los animales gobernaban la tierra y eran un poco diferentes a lo que son ahora. Las cebras no tenían rayas, los camellos no usaban joroba, las tortugas corrían. Todo esto pasó hace muchísimos años. Pero una cosa era igual, el león era el rey de la selva. Un día el rey se despertó y no podía ser. La corona no estaba sobre su cabeza. El pobre león rugía y lloraba. El primero que se acercó a él y lo vio fue el zorro. Este se va a solucionar enseguida, le dijo el león. Volveré con su corona. Y dicho esto, partió. Toc, toc, señora jirafa, dijo el zorro. Nuestro rey ha perdido la corona. Hay que encontrarla. ¡Qué barbaridad!, dijo la jirafa siguiendo al zorro. Toc, toc, señor elefante, nuestro rey ha perdido la corona y no puede haber un rey sin corona. ¡Qué barbaridad!, dijo el elefante siguiendo a la jirafa. Toc, toc, señor Orlando, toc, toc, señorita Olmedo. Tras los luego fue el hipopótamo, después el topo y así la vez de la pantera. Los animales eran interminables. Cuando llegaron donde el fuego, el león rugía y lloraba y rugía y empezaron a buscar esta corona perdida. La jirafa revisó las ramas más altas. La hormiga, los hormigueros. El topo se metió por las cuevas y los patos y las ranas revisaron el fondo de la laguna. Todos los demás se metieron entre los troncos, las enredaderas, los arbustos. Buscaron hasta que el cansancio lo venció. Era ya de noche y todos se quedaron dormidos alrededor del rey. Un rey triste que lloraba y pensaba que ya no era rey, porque un rey sin corona no puede ser rey. Aunque en otoño nunca llovía en la selva, esa noche el viento llamó a las nubes y las juntó, y entonces cayó una llovizna muy suave de gotas doradas, una llovizna mágica. A la mañana siguiente, cuando la selva entera despertó,
Todos vieron que León lucía una melena rubia y abundante, que parecía una hermosa corona, y el rey ya no perdió nunca su nueva corona. Desde entonces la lleva siempre puesta. Hoy les voy a titular el poema A una rosa. ¿Con qué artificio tan divino sales de esa camisa de esmeralda fina, oh rosa celestial alejandrina, coronada de granos orientales? Ya en rubíes te enciendes, ya en corales, ya tu color a púrpura se inclina, sentada en esa basa peregrina que forman 5 puntas desiguales. Viene allá tu divino autor, pues mueves a su contemplación el pensamiento, o aún a pensar en nuestros años breves. Así de la verdad se esparce al viento y hacia las esperanzas son aleves que tienen en la tierra el fundamento. Gracias. Poema del enamorado de Alicia, la del País de las Maravillas. Vive en un libro de cuentos, lo abro y me meto en él. Todas las noches la encuentro en su casa de papel, pero ni me mira. Alicia no sabe qué, enamorado. Por llegar a su caricia quisiera ser dibujado. Un monigote de líneas trazadas por un pincel para vivir con mi niña en su casa de papel. Mis ojos, 2 verdes pintas, por sonrisa, algún manchón y una gotita de tinta tiñendo de mi corazón. Pero soy de carne y hueso y me quedo en las orillas de ese amor, por siempre preso, en país de maravillas. El libro vuelve al estante, yo vuelvo a la realidad y me llevo por delante la noche y mi soledad. Esparcida el cabello por la espalda, que fue el sol, desprecio y maravilla. Silvia cogía por la verde orilla del mar de Cádiz conchas en su falda. El agua entrellenó de esmeralda para que entrase más el curso humilla. Tejió de mi hembra una alta canastilla y púsola en su frente por guinalda. Mas cuando ya desamparó la playa, allá dijo el agua que tan poca con su sal me abrazó pies y vestidos. Yo estaba cerca y respondí, mal haya sal que tiene tu graciosa boca, que así tiene abrazados mis sentidos. El burro y el pozo. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto, todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Pasó por encima del borde y salió trotando. El buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita, que pasaba por aquel sitio, le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio el posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. El niño de mal carácter. Había un niño que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma martillara un clavo en la cerca detrás de la casa. El primer día el niño martilló 37 clavos en la cerca, al día siguiente menos y así en los días posteriores.
El niño se dio cuenta de que era más fácil controlar su genio y su mal carácter que martillar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y le dijo a su padre que había conseguido por fin controlar su mal temperamento. Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo que por cada día que controlase su carácter sacase un clavo de la cerca. Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca detrás de la casa y le dijo: «Mira, hijo, has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron. Esta cerca jamás será la misma». Libro 2, Oda 10, Horacio. Más rectamente vivirás, Licinio, si no navegas siempre por alta mar, ni, mientras cauto temes las tormentas, costeas el abrupto litoral. Todo el que ama un aurea medianía carece, libre de temor, de la miseria, de un techo vulgar. Carece también, sobrio, de un palacio envidiable. Con más violencia azota el viento los pinos de mayor tamaño, y las torres más altas caen con mayor caída, y los rayos hieren las cumbres de los montes. Espera en la adversidad, y en la felicidad otra suerte teme, el pecho bien dispuesto. Es Júpiter quien trae los helados inviernos, y es él quien los aleja. No porque hoy vayan mal las cosas, sucederá así siempre. Apolo a veces hace despertar con su citara a la callada musa. No estás siempre tensando el arco. Muéstrate fuerte y animoso en los aprietos y estrecheces, y de igual modo, cuando un viento demasiado propicio hincha tus velas, recógelas prudentemente. Recitaré el poema Dicen de Rosalía Castro. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni la onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando. Pobre incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga, y la perenne frescura de los campos y las almas. Aunque los unos se agostan, y aunque las otras se abrazan, astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos. Caminos, Antonio Machado. De la ciudad moruna tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos, los montes duermen envueltos en la niebla de otoño, maternal. Descansan las rudas muros de su ser de piedra en esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta. El viento ha sacudido los mustios olmos de la carretera, levantando en rosados torbellinos el polvo de la tierra. La luna está subiendo, amoratada, jadeante y llena. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del Valle de la Sierra, caminos de los campos. ¡Ay! Ya no puedo caminar con ella. Muchas gracias. Los mejores relatos de Roald Dahl. Peter fue el primero en verla. Estaba sentada en una piedra, completamente inmóvil, con las manos posadas en el regazo. Miraba al frente con expresión vacía, sin ver nada. Y a su alrededor, a un lado y otro de la callejuela, la gente iba y venía corriendo con cubetas de agua que arrojaba por las ventanas al interior de las casas incendiadas. Del lado opuesto de la calle, sobre el empedrado, había un niño muerto.
Alguien había arrimado el cadáver contra la pared para que no obstruyera el paso. Un poco más abajo, un anciano se afanaba sobre una montaña de adoquines y escombros. Iba quitando las piedras de una en una y las dejaba caer a un costado. A veces se inclinaba y escudriñaba entre las ruinas, pronunciando reiteradamente un nombre. Todo aquello en medio de los gritos, las corridas, las llamas, las cubetas de agua y la polvareda, y la chiquilla sentada en silencio en aquella piedra, mirando fijamente hacia adelante sin moverse. Le caía sangre por el lado izquierdo de su cara, manaba de su frente y goteaba desde su mandíbula sobre el sucio vestido estampado. Peter la vio y dijo: «Miren a esa chiquilla». Nos acercamos a ella y Finn le posó una mano en el hombro, inclinándose para examinarle la herida. «Parece un fragmento de metralla», dijo. «Debería verla el doc». Peter y yo formamos una silla con las manos cruzadas y Finn alzó a la muchacha para sentarla. Partimos de regreso al aeródromo, los dos caminando dificultosamente de lado, de frente a nuestra carga. Leeré un fragmento de tragedias griegas. Fácil es el que tiene el pie libre de miserias, aconsejar y amonestar al desgraciado. Pero todo cuanto me sucede lo haría yo. Si erré, fue voluntad mía y de nadie más. Al socorrer a los mortales, sabía yo que me atraía sufrimientos. Nunca pude, sin embargo, imaginar que tales torturas me habrían de consumir para siempre sobre estas cimas rocosas, y que habría de servirme de morada esta peña desierta y solitaria. Pero no lloréis mis dolores presentes. Echad pie a tierra y escuchad hasta el fin de los males, que me toca aún padecer. Atended mi ruego y compadeceos del que ahora está en el sufrimiento. El infortunio es ciego, y en su carrera errante, hoy se abate sobre uno y mañana sobre el otro. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo 74, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Miguel de Cervantes Saavedra. Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios, hasta llegar a su último fin, especialmente a las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya. Llegó su fin y acabamiento, cuando él menos lo pensaba, porque o ya fuese de la melancolía que le causaba al verse vencido, o ya por la disposición del cielo que así lo ordenaba. Se le arraigó una calentura que le tuvo 6 días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura del bachiller y del barbero, sus amigos sin quitársele de la cabecera. Sancho Panza, un buen escudero, estos creyendo que la pesadumbre de verse vencido y no haber cumplido su deseo en la libertad y desencanto de Dulcinea le tenía de aquella suerte. Por todas las vías posibles procuraban alegrarle, diciéndole el bachiller que se animase y levantase para comenzar su pastoral ejercicio, para el cual tenía ya compuesta una ecloga que mal año para cuantas Sanazaro había compuesto, y que ya tenía comprados de su propio dinero. 2 famosos perros para guardar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butrón, que se los había vendido un ganadero de Quintanar, pero no por esto dejaba Don Quijote sus tristezas. Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso, y no le contentó mucho, y dijo que por sí o por no atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Oyólo Don Quijote con ánimo sosegado, pero no lo oyeron así su ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente, como si ya le estuvieran muerto delante. Fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acaban. Rogó Don Quijote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco. Hicieron así, y durmió de un tirón, como dicen, más de 6 horas. Tanto que pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño. Despertó al cabo del tiempo dicho, y dando un gran grito, dijo: «Bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite.
ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Estuvo atenta la sobrina a las razones del tío y pareciéronle más concertadas que él solía decirlas, a lo menos en aquella enfermedad, y preguntóle: ¿qué es lo que vuesa merced dice, señora? ¿Tenemos algo de nuevo? ¿Qué misericordias son esas? ¿O qué pecados de los hombres? Las misericordias, respondió Don Quijote, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras calinosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa, sino que desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa, leyendo otros que sean luz del alma. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Querría hacerla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala que dejase renombre de loco, que puesto que lo he sido, no querría confirmar esta vez de mi muerte. Llámame, amiga, a mis buenos amigos, al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento. Pero de este trabajo se escuchó la sobrina con la entrada de los tres. Apenas lo vio Don Quijote cuando dijo: «Dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita cartebra de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron a verlas libro. Ya por misericordia de Dios, encarmentando en la cabeza propia las aboné». Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron sin duda que alguna nueva locura le había tomado, y Sansón le dijo: «Ahora, señor Don Quijote, ¿qué tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea? ¿Sale vuesa merced con eso? Y ahora que estamos tan a pique de ser pastores para pasar cantando la vida, como unos príncipes, ¿quiere vuesa merced hacerse ermitaño? Calle, por su vida vuelva en sí y déjese de cuentos». «Los de hasta aquí», replicó Don Quijote, «que han sido verdaderos en mi daño, los ha de volver mi muerte, con ayuda del cielo, en mi provecho. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda prisa. Déjense burlas aparte, y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que me haga mi testamento, que en tales trances como este no se ha de burlar el nombre con el alma. Y así suplico que en tanto que el señor cura me confiese, vayan por el escribano». Mirándose unos a otros, admirados de las razones de Don Quijote, y aunque en duda le quisieron creer, y una de las señales por donde conjecturaron se moriría fue el haber vuelto con tanta facilidad del ojo a puerto, porque a las ya dichas razones añadió otras muchas también dichas, tan cristianas y con tanto concierto que del todo les vino a quitar la duda y hacer creer que estaba cuerdo. Hizo salir la gente del cura y quedóse solo con él y confesóle. El bachiller fue por el escribano y de ahí a poco volvió con él y con Sancho Panza, el cual Sancho, que ya sabía por nueva del bachiller en qué estado estaba su señor, hallando a la ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo: «Verdaderamente se muere, y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento». Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama, sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho, porque verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el Bueno, a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato.
y por esto no solo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma a Don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo: Ítem, es mi voluntad de que ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mis ciertas cuentas y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrara alguno, después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga. Y si como estando yo loco, fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera agora, estando cuerdo, darle el de un reino, se lo diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Y volviéndose a Sancho le dijo: Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo, vestidos de pastores, como teníamos concertado. Quizá tras alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere, de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuanto más que vuesa merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy es vencedor mañana. Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos. Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha, y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estrenación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejó hechas, y que mi ama me ha servido, y más 20 ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas el señor cura y el señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Es mi voluntad que si Antonia Quijana, mi sobrina, quisiere casarse, se case con hombre de quien primero se haya hecho información de que no sabe qué cosas sean los libros de caballería, y en ese caso que se averiguare que lo sabe, y con todo eso mi sobrina quisiere casarse con él y se casare, pierda todo lo que he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías, a su voluntad. Suplico a los dichos señores, mis albaceas, que si la buena suerte les trujere a conocer el autor, que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de Segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuán encarecidamente ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con el crúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Cerró con este testamento y tomándole un desmayo se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a hacer remedio, y en 3 días que vivió después desde donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto debe de dar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deja el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos,
y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballería, hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho, tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual el cura pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión que algún otro autor que sidamente Benigeli le resucitase falsamente, y hiciese inalcanzables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner sidamente, puntualmente, por dejar que todas las vías y lugares de la Mancha contendiesen entre sí para agizarle y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Déjense de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y llama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura. Aunque Sansón Carrasco le puso a este, ya es aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó. De su vida, con su muerte, tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su aventura, morir cuerdo y vivir loco. Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: aquí quedarás, colgada de esta espétera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada peñola mía, a donde vivirás luego siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. Pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres: tate, tate, folloncico, de ninguno sea tocada, porque esta impresa, buen rey, para mí estaba guardada. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar, y yo escribí. Solo los dos somos para el uno, a despecho, y a pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió, o se ha de atrever, a escribir con pluma de avestruz grosera, y mal delineadas las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio. ¿A quién advertirás si acaso llegas a conocerle? Que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa, donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo, y imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva, que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las 2 que él hizo, tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los extraños reinos, y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna. Don Quijote de la Mancha. Capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos.
consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que hacía ensillar el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quiere decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa, y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas amigas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de él, y de todo, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perla, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fervosura. Y también cuando leía: los altos cielos de vuestra divinidad divinamente en las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ellos, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaron. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se la pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que el Cid Ruiz Díaz había sido un buen caballero, pero no tenía que ver con el caballero de ardiente espada, que de solo en revés había partido por medio de 2 fieros descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto el Roldán el Encantado, valiéndose en la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien el gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba con Reinaldos de Montalbán y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando el Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro,
según dice su historia, diera él por dar una mano de coces el traidor de Galalón al alma que tenía y aún su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Y así, con todos estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de Oriente y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero, y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y, por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et osa fiut, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babesia el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quien había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ella profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro, significativo de lo que había sido cuando fue su rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que, sin duda, se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís, a secas, sino que añadió el nombre de su reina y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy albino su linaje y patria, y lo honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho el morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo y sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo. ¿No será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida,
Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe lavado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. ¡Oh! ¿Cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama? Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esto le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no dijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase el de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero, y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su ventiril y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero, y cerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero. Basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió Don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto he deseado, para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo, buscando las aventuras, en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballeriza y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado». El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón, y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírlo, semejantes razones, y, por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba, y pedía que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros, tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él, ansimesmo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, Isla del Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia y la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y, finalmente, dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus saberes, en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad, él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, serían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros, respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que en las historias no se escribía, por haberle parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias,
no por eso se había de creer que no los trujeron, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes de que tantos libros están llenos y atestados llevaban bien erradas las bolsas, por lo que pudiese suceder, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud, quien gustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido. Mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüento para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban, todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque, no siendo por ocasión semejante, esta llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como soldado, que tan preso lo había de ser, que no caminase de ahí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba, con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y, embrazando su adarga, asió de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan extraño género de locura, y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que, con sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el noble caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo: «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fueras curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos, y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo, tan maltrecho que si secundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recorrió sus armas, y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y, llegando a quitar las armas para desembalazar la pila, sin hablar con Don Quijote, alzó otra vez la lanza y sin hacerla pedazos hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se le abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y puesta su mano a su espada, dijo: «Oh señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo».
Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales lo vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no se osaba apartar de la pila, por no desamparar las armas. El ventero daba voces que la dejasen, porque ya les había dicho como era loco y que por loco se le libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía, pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme, en cuanto pudieredes, que vosotros veréis el pago que llevéis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo, que infundió un terrible temor en los que le acometían, y así por esto, como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas, con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna. Pero, qué bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria. Que todo el toque que quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con la que le tocaba al velar las armas. Pero con solo 2 horas de vela se cumplía, cuando más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, acepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de texto en castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las 2 ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y, leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldazado, siempre murmurando entre dientes, como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del noble caballero les tenían la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: Dios haga vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de ahí adelante a quién quedaba obligado por la merced recibida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad, que se llamaba La Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que donde quiera que ella estuviese, le serviría y le tendría por señor. Don Quijote replicó que, por su amor, le hiciese merced que de allí adelante se pusiese y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre, y dijo que se llamaba La Molinera, y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas pues, de galope y a prisa, las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y,
Ensillado luego a Rocinante, subió en él y, abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y, sin pedirle la cosa de la posada, le dejó ir a la buena hora.